El aire de febrero en el barrio de Poble Sec, Barcelona, se clavaba en los pulmones de Elena Castillo como diminutos fragmentos de cristal. Un viento con sabor a hierro barría desde el puerto, arrastrando el aroma a decadencia industrial que se había vuelto tan familiar para ella como el latido de su propio corazón. Empujó la puerta de chapa ondulada del taller O'Malley y las bisagras protestaron con un chirrido que resonó en la calle vacía. El último regalo de su tío Ramón. Este edificio en ruinas, lleno de lo que la mayoría llamaría chatarra. Dentro, el frío se sentía más denso, un peso físico sobre sus hombros. El taller olía a manchas de aceite de décadas, a cajas de cartón húmedas que habían sobrevivido a incontables inviernos catalanes y al inconfundible hedor a humedad de los nidos de ratones escondidos en rincones olvidados. Un solitario rayo de luz invernal se colaba por debajo de la puerta, iluminando montones de tubos de escape retorcidos y guardabarros abollados que parecían una marea de metal congelado. «Vaya herencia», susurró para sí misma, su aliento formando pequeñas nubes que se disipaban en la quietud. El sonido de unos zapatos caros sobre el hormigón la hizo girar. Raúl Peña estaba allí, su presencia llenando el espacio antes que su voz. El autoproclamado rey de la chatarra de la Avenida del Paralelo vestía un abrigo demasiado elegante para este barrio, una colonia demasiado intensa para este lugar. Su sonrisa nunca alcanzaba la fría calculación de sus ojos. «Mala suerte, preciosa», dijo, golpeando una pila amarillenta de papeles sobre el mostrador. «Facturas, notificaciones, reclamaciones de pago, con los bordes curvados y grasientos por años de haber sido ignoradas. Te haré un favor, 1.500 euros por llevarme toda esta basura. Hoy mismo». Elena se apretó su gastado abrigo. Sus dedos encontraron el familiar desgarro en el bolsillo izquierdo que llevaba meses queriendo coser. Fuera, oyó el lejano traqueteo rítmico del funicular de Montjuic y, en algún lugar del taller, el lento y paciente tic-tac de un motor enfriándose. «No es basura», logró decir. Las palabras cayeron entre ellos como guijarros. Raúl soltó una risa cargada de condescendencia. «Madre soltera, ¿verdad? 1.500 euros te dan para pagar la luz un mes más. Sé lista». Dejó que la cifra flotara entre ellos, un anzuelo mal disimulado cebado con desesperación. Antes de que Elena pudiera responder, la puerta lateral crujió al abrirse. Sofía, 13 años, una constelación de pecas en la nariz y los labios agrietados por el invierno, se deslizó junto a su madre. Sin decir palabra, tomó la mano de Elena, sus pequeños dedos entrelazándose con los de ella como para anclarlas a ambas contra la marea de las suposiciones de Raúl Peña. Elena sintió esa conocida angustia subirle por el pecho, la misma que aparecía cada vez que alguien la miraba como si fuera un problema que resolver en lugar de una persona que respetar. Turnos perdidos en la cafetería. Cheques del alquiler que apenas llegaban a tiempo. Las incontables pequeñas humillaciones que llegaban vestidas de consejos bien intencionados. «Este lugar tiene historia», dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. «Mi tío no me lo habría dejado si no valiera nada». La sonrisa de Raúl se tensó en los bordes. «La historia no paga el IBI, bonita. El tiempo corre para este sitio». Lanzó una tarjeta de visita sobre el mostrador. Aterrizó boca arriba sobre la madera ennegrecida por el aceite, un blanco austero contra décadas de mugre. «Llámame cuando te des un baño de realidad». Se fue con el paso confiado de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. La puerta se cerró de golpe tras él con una contundencia que reverberó en las paredes de metal. Lo que quedó fue una habitación llena de metal frío y un silencio lo bastante denso como para respirarlo, pesado por una indignación que se pegó a la lengua de Elena como el óxido. «¿Mamá?» La voz de Sofía era queda pero clara. «Se equivoca, ¿verdad?» Elena apretó la mano de su hija,
notando cómo los nudillos de Sofía estaban rojos por un frío que fingía no sentir. En casi todo, sí. Se adentraron en el taller, sus pasos resonando contra el cemento y el metal. Estanterías forraban las paredes, repletas de latas de café llenas de tornillos, arandelas y piezas que Elena no sabía nombrar. Bancos de trabajo abarrotados de herramientas se erigían como centinelas silenciosos. En el rincón del fondo, unas formas cubiertas con lonas de lona se cernían como gigantes dormidos. El tío Ramón entendía los motores mejor que a las personas, dijo Elena, pasando los dedos por un banco de trabajo. Podía oír un coche a varias manzanas y decirte qué le pasaba antes de que entrara. Sofía se movió hacia una de las lonas, con la mano extendida. «Todavía no», dijo Elena con suavidad. «Tenemos que averiguar a qué nos enfrentamos primero». El peso de la situación se posó sobre sus hombros. El taller era solo una responsabilidad más, una carga más que llevar junto a los turnos de limpieza en el hospital que le dejaban las manos en carne viva por la lejía, junto a los trayectos en autobús que se hacían eternos por las calles cubiertas de aguanieve, junto a los susurros en la iglesia cuando entraba tarde con Sofía de la mano. Sin embargo, algo en el aire de aquí, debajo del polvo y el frío, susurraba a posibilidad. El tío Ramón había sido excéntrico, pero nunca tonto. Había una razón por la que se había aferrado a este lugar hasta su último aliento, una razón por la que había especificado que fuera para ella, en su testamento. «Podríamos volver mañana», sugirió Sofía, su aliento empañándose frente a ella. «Traer linternas, quizá empezar a organizar las cosas». Telenas asintió, su mirada recorriendo el vasto espacio que ahora le pertenecía. Fuera, el día ya se desvanecía. El débil sol de invierno se rendía a un crepúsculo temprano. Tenían que coger el autobús de vuelta a su apartamento antes de que anocheciera. Mientras cerraban, la mano de Elena encontró el llavero de metal en su bolsillo, el panot, la baldosa de flor de Barcelona, agrietado por una esquina. El último regalo de su padre antes de morir. «Para la suerte», había dicho. Miró la puerta ondulada del taller O'Malley, el letrero desvaído sobre ella, el perfil de la ciudad más allá. El llavero roto pareció calentarse ligeramente en su palma, como si despertara tras un largo sueño. «Mañana», le dijo a Sofía, al taller, a sí misma. «Volveremos mañana». Elena una vez imaginó una vida diferente, una en la que el café venía en tazas de porcelana en lugar de poliestireno, donde los fines de semana no se consumían en turnos dobles en el hospital donde limpiaba suelos por las noches, donde el porche de una casa que le perteneciera no se estaba desconchando bajo capas de pintura. En cambio, sus días se desarrollaban como una serie de guerras silenciosas. Marcos marchándose cuando Sofía todavía usaba pañales, alegando que la paternidad era más de lo que esperaba. Despidos en la cafetería donde se había memorizado el pedido de cada cliente habitual. Rutas de autobús que se extendían hasta la eternidad a través del aguanieve invernal de Barcelona. Había aprendido a contar monedas al tacto en la oscuridad de su bolsillo, a fingir que no oía los susurros cuando entraba tarde a la iglesia, con la mano de Sofía en la suya y el agotamiento grabado bajo sus ojos. La vida se había convertido en una colección de pequeñas indignidades que soportaba con la espalda recta y una sonrisa que le costaba más de lo que nadie sabía. La mañana después de su primera visita al taller, Elena se despertó antes de que sonara la alarma. El apartamento estaba frío. La calefacción era temperamental en el mejor de los casos, y podía oír la suave respiración de Sofía desde el sofá-cama en su piso de una habitación. Fuera, Barcelona todavía estaba a oscuras. Las farolas proyectaban charcos ámbar sobre la nieve que había caído durante la noche. Alargó la mano hacia el llavero de metal en su mesita de noche, el que su padre le había puesto en la palma de la mano la noche antes de morir. La flor de la ciudad condal, lo había llamado, su voz ya desvaneciéndose. Para la suerte, Elenita.
El metal se había agrietado por una esquina esa misma noche, como si marcara su fallecimiento. La grieta parecía una fisura en la propia esperanza. Sin embargo, todavía frotaba el metal frío cuando no podía dormir, sintiendo su línea rota como si trazara un mapa de vuelta a la persona que solía ser. En la cocina, preparó café en silencio, observando el vapor subir de la taza como dedos fantasmales que alcanzaban el techo. Las facturas estaban apiladas ordenadamente en la encimera. La luz vencía en 3 días, el alquiler en 5. Los números danzaban ante sus ojos, una coreografía familiar de «no es suficiente». ¿Mamá? Sofía apareció en el umbral con el pelo alborotado por el sueño, su pijama demasiado pequeño, revelando muñecas huesudas. «Te has levantado pronto». «Solo pensaba en el taller», dijo Elena, sirviendo un vaso de leche para su hija. Sofía cogió la leche y se apoyó en la encimera. A los 13 años, ya mostraba destellos de la mujer en la que se convertiría, reflexiva, observadora, con una fuerza tranquila que le recordaba a Elena a su propia madre. «Podríamos vender algunas cosas por internet», sugirió Sofía. «Podría hacer fotos con mi móvil». A pesar de todo, Sofía era quien aligeraba el peso. En las noches difíciles, cuando la ansiedad por las facturas mantenía a Elena despierta, la niña calentaba leche con canela y se la llevaba a la cama de su madre. El vapor olía a promesa. Los fines de semana paseaban por el centro y fingían que eran dueñas de la Torre Gloris con su brillo anaranjado. «Algún día», susurraba Sofía, con la voz llena de un sol obstinado. «Tu tío Ramón me enseñó a cambiar el aceite cuando tenía 16 años», dijo Elena, viendo cómo la luz de la mañana llenaba lentamente su pequeña cocina. «Dijo que tenía manos pacientes». Sofía sonrió. «Como manos de cirujano. Manos de limpiadora de hospital», corrigió Elena suavemente, mostrando sus palmas, enrojecidas por el desinfectante industrial y el agua caliente. Tomaron el primer autobús a Pobleseck, la ciudad despertando a su alrededor. La nieve fresca hacía que incluso los edificios abandonados parecieran dignos, como ancianas con encaje blanco. El taller parecía diferente a la luz de la mañana, menos embrujado, más como algo que espera. Dentro, su aliento se empañaba ante ellos como pensamientos hechos visibles. El frío tenía dientes, mordiendo a través de guantes y mangas. Sofía señaló una estantería llena de latas de café, cada una traqueteando con piezas de metal. «Podríamos organizarlo», dijo, su voz resonando contra el techo alto. «Clasificar los tornillos y las tuercas y esas cosas, vender las mejores piezas por internet». Se volvió hacia Elena, con los ojos brillantes de determinación. «Siempre dices que de las manos pacientes sale algo bueno». Elena sonrió ante la fe de su hija. Afuera, un autobús suspiró al detenerse, y ritmos de rumba catalana llegaron desde la bodega de la calle de Blay. La música pareció despertar algo en el edificio, o en la propia Elena. Se guardó el llavero roto en el guante y asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el tímido revuelo de la posibilidad bajo el dolor familiar. Trabajaron durante la mañana, clasificando piezas en montones, descubriendo bancos de trabajo enterrados bajo años de desorden acumulado. Cuando Elena limpió el polvo de una vieja radio y logró que volviera a la vida, la estática dio paso a clásicos de la rumba que llenaron el espacio de calidez. Bailaron mientras trabajaban, Sofía girando entre las estanterías, Elena recordando lo que se sentía al moverse sin el peso de la preocupación. Por la tarde, habían despejado un camino hacia el rincón trasero, donde estaban las formas cubiertas de lona. Elena se acercó lentamente, la incertidumbre tirando de sus pasos. El tío Ramón había sido mecánico, no coleccionista. ¿Qué podría Petty haber bajo esas lonas que había mantenido escondido? Su teléfono sonó, el número del hospital parpadeando en la pantalla. Otro turno extra. Otra noche fregando pasillos, mientras Sofía hacía los deberes sola. El mundo volviendo a entrar de golpe. «Tengo que cogerlo»,
le dijo a Sofía, quien asintió con una comprensión demasiado profunda para una niña. Esa noche, mientras Elena fregaba los suelos del hospital que nunca permanecían limpios, su mente volvía constantemente al taller, a las formas cubiertas en el rincón trasero, a las manos del tío Ramón enseñándole a cambiar las bujías, su voz ronca pero paciente. «Los coches son más sencillos que las personas», le había dicho. «Te dicen exactamente lo que está mal si sabes cómo escuchar». Cuando llegó a casa después de medianoche, encontró a Sofía dormida con un cuaderno abierto a su lado. Dentro había bocetos del taller transformado, estanterías organizadas, bancos de trabajo limpios, un letrero que decía «Automóviles Castillo e hija con letras cuidadas». En los márgenes, Sofía había escrito cálculos. Piezas clasificadas, valor aproximado. Con espacios en blanco, esperando que los números los llenaran. Elena se sentó en el borde del sofá-cama, observando respirar a su hija, viendo en su rostro la misma esperanza obstinada que ella misma había poseído una vez. La ciudad zumbaba fuera de su ventana, tráfico lejano, la sirena ocasional, el pulso persistente de un lugar que se negaba a morir a pesar de las décadas de obituarios escritos para él. Sacó el llavero roto y le dio la vuelta en la palma de su mano. La grieta parecía menos una herida ahora, más como un comienzo. Algo cambiando en el universo, quizás. Una puerta desbloqueándose en alguna parte. «Manos pacientes», susurró a la oscuridad, una invocación contra la duda. Mañana volverían al taller. Mañana descubrirían lo que había debajo de esas lonas. Mañana, quizás, la suerte que su padre le había prometido finalmente la encontraría. La inspectora municipal llegó un martes en que el cielo colgaba sobre Barcelona como una lámina de plomo martillado. Elena acababa de terminar de organizar una estantería de bujías, con los dedos entumecidos a pesar del calefactor que había traído de casa. La puerta se abrió de golpe con una ráfaga de viento que esparció sus pulcros, montones de recibos por el suelo de cemento. La señora Hierro estaba en el umbral, con una carpeta de anillas aferrada a un abrigo de lana del color exacto de la mina de un lápiz. Su rostro era todo ángulos y eficiencia, sus ojos recorriendo el taller con la evaluación práctica de alguien que había visto todas las infracciones del reglamento. «¿Elena Castillo?», preguntó, aunque no era realmente una pregunta. «Inspección del edificio». Elena se enderezó, limpiándose las manos grasientas en los vaqueros. «Estamos en medio de la organización», comenzó, señalando el progreso que habían hecho durante la última semana. Los suelos barridos, las estanterías etiquetadas, el banco de trabajo despejado para el trabajo real, el bolígrafo de la señora. Hierro arañó el papel como un pequeño animal cavando en busca de refugio. «Condiciones de almacenamiento inseguras, probable plaga de roedores, peligros eléctricos». Cada observación salía de su boca con la finalidad de una puerta que se cierra. «Infracciones del Código de Incendios en las secciones 3, 7 y 12». Sofía apareció desde la trastienda donde había estado catalogando juntas, con los ojos muy abiertos por la intrusión. Elena le puso una mano protectora en el hombro a su hija. «Heredamos este lugar hace poco», explicó Elena, odiando la nota defensiva en su voz. «Mi tío falleció y estamos trabajando en 10 días para cumplir». La señora Hierro se movió hacia la puerta, sacando un aviso naranja de su carpeta. La grapadora que usó para fijarlo al marco de madera de la puerta gritó en la madera como una pequeña banshee mecánica. El aviso ondeó en la corriente de aire. 10 días para cumplir. Las palabras palpitando como un dolor de cabeza. Después de que la inspectora se fuera, Elena y Sofía se quedaron en silencio. El papel naranja entre ellas como un reloj de cuenta atrás. «¿Qué pasa después de 10 días?», preguntó finalmente Sofía, su voz pequeña en el vasto espacio. Elena miró el aviso, calculando mentalmente costes que no podía permitirse, reparaciones que no sabía cómo hacer. «Multas», dijo en voz baja, «más de lo que tenemos». El taller de repente se sintió más frío.
el progreso que habían hecho insignificante frente a la montaña de infracciones. Afuera, Barcelona continuaba con sus quehaceres invernales, autobuses gimiendo al detenerse, bocinas de coches puntuando conversaciones, el persistente raspar de las palas de nieve en las aceras. El teléfono de Elena vibró con un mensaje de su supervisora en el hospital. ¿Podría cubrir un turno adicional esta noche? Las horas extra ayudarían, pero dejar a Sofía sola de nuevo le retorcía algo en el pecho. «Ve», dijo Sofía, leyendo la duda de su madre. «Seguiré trabajando aquí hasta la hora de la cena, luego cerraré». «Sofía, tengo 13 años, mamá. Puedo volver a casa sola». Sonrió, un destello de determinación en su rostro. «Además, solo tenemos 10 días». Cuando Elena regresó al taller a la mañana siguiente, con el agotamiento arrastrándole las extremidades por el doble turno, encontró a Raúl Peña apoyado en el mostrador. Le dio la vuelta al aviso de cumplimiento naranja con un dedo bien cuidado, una sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. «Tic-tac», murmuró, mirando sus esfuerzos de organización con un calculado desdén. «Después de la fecha límite, las multas se acumulan a diario. Tu casero se entera, tal vez te sube el alquiler». Se acercó más, su colonia dominando los olores honestos de aceite y metal. «No puedes con esto, Elena», lo dijo a la ligera, como si hablara del tiempo. Una ventisca de inevitabilidades que ella simplemente debería aceptar. Su oferta se mantuvo en 1.500 euros, en efectivo hoy, por todo lo que había en el taller, incluidas las herramientas que habían pasado una semana clasificando. Después de que se fue, Elena se quedó inmóvil en el centro del taller. El aviso naranja parecía brillar más intensamente contra la luz del día que se desvanecía. Esa noche, la calefacción de su apartamento falló por completo. Las tuberías resonaron en algún lugar del edificio como yunques lejanos. Elena estaba en la cocina con 2 facturas impagadas extendidas sobre la mesa, luz y alquiler, las fibras del papel ásperas bajo las yemas de sus dedos. La habitación olía a tostada quemada y al limpiador de limón que usaba para ocultar el olor a preocupación. Apretó el llavero roto en su palma hasta que dejó una marca. «Dios», susurró, no como un sermón, sino como un aliento, un nombre pronunciado en la oscuridad. De vuelta en el taller a la mañana siguiente, Elena envió a Sofía a los pasillos del fondo con una linterna para continuar catalogando piezas, mientras ella intentaba abordar las violaciones de seguridad más obvias. El frío tenía el filo de los dientes, mordiendo a través de las capas a pesar de los valientes esfuerzos del calefactor. «¿Mamá?». La voz de Sofía resonó desde el rincón trasero, sin aliento por el descubrimiento. «Ven aquí». Elena encontró a su hija arrodillada junto a una pared donde se había apartado una estantería. Un montón de tapacubos yacía esparcido por el suelo. «¡La pared!», dijo Sofía, golpeando la superficie de ladrillo con los nudillos. «Escucha». Elena se arrodilló junto a su hija. Sofía volvió a golpear, y el sonido que devolvió no fue el golpe sólido del ladrillo, sino algo hueco, algo que resonaba como un pecho vacío. Examinaron la pared más de cerca. Detrás de un calendario colgado de 1989, una foto curvada de un SEAT 124 Sport recorriendo la Gran Vía. Un ladrillo parecía ligeramente diferente a los demás. El mortero a su alrededor estaba agrietado. La edad lo había convertido en polvo. Sofía sostuvo la linterna firme, creando una brillante moneda de luz contra la pared oscura, y Elena sintió un cosquilleo recorrerle los brazos. En la quietud, el viejo edificio pareció contener la respiración. Debajo del olor a aceite y polvo había algo más, una dulzura tenue como a papel viejo, como si la memoria misma tuviera un aroma y un secreto listo para ser exhalado. «¿Lo hacemos?», susurró Sofía, la emoción vibrando en su voz. Elena asintió, buscando un destornillador de cabeza plana de su bolsillo trasero.
Introdujo la herramienta en el mortero desmoronado alrededor del ladrillo, el metal chirriando suavemente contra la piedra. El ladrillo se movió, luego se soltó en sus manos, revelando una cavidad negra detrás. Sofía ahogó un grito, inclinándose hacia adelante para iluminar el agujero. El metal les devolvió el brillo, la esquina de lo que parecía una caja de hojalata. Elena metió la mano, sus dedos rozaron el metal frío. La caja estaba encajada firmemente, pero con una cuidadosa maniobra logró liberarla. Era más pesada de lo que esperaba, el metal polvoriento por la edad y la humedad. La llevaron al banco de trabajo, depositándola con la reverencia de arqueólogos descubriendo un artefacto. El polvo se levantó cuando la apoyaron, danzando en la débil luz del sol que se filtraba por las ventanas mugrientas. El cierre estaba oxidado, requiriendo otra aplicación del destornillador para abrirlo. Cuando la tapa finalmente crujió hacia atrás, se elevó un olor: papel seco, pegamento viejo y el más leve susurro de tabaco, el aroma de hombres contando historias bajo bombillas colgantes de taller. Sofía se acercó tanto que su aliento perturbó el contenido, sus ojos muy abiertos por el asombro. «¿Qué es?», susurró. Las manos de Elena temblaban mientras metía la mano en la caja, más allá de la capa inicial de polvo. Sus dedos tocaron papel, carpetas atadas con cordel podrido, sus bordes suavizados por décadas. Algo se movió en su pecho, una sensación como estar al borde de un precipicio, sin saber todavía si caería o volaría. Afuera, el viento arreció, haciendo sonar el aviso naranja en la puerta como una advertencia. Pero adentro, en este momento suspendido entre el pasado y el futuro, Elena sintió algo que no había sentido en años: el pulso cálido y constante de la esperanza, latiendo junto a su corazón. La caja de hojalata yacía entre ellas en el banco de trabajo, su contenido atrapando la débil luz de febrero. Las manos de Sofía temblaban de emoción mientras sacaba con cuidado la primera carpeta, atada con un cordel que se deshizo al tocarlo. Dentro, fotografías sepia se deslizaban unas contra otras como hojas de otoño, imágenes congeladas en el tiempo. Despegó una, un grupo de hombres en monos de trabajo de pie, orgullosos, frente a un coche con cromados relucientes y líneas amplias, sus rostros jóvenes y seguros bajo gorras manchadas de aceite. «Mira», susurró Sofía, pasándosela a su madre. «Es el tío Ramón». Elena reconoció a su tío de inmediato, más joven, con el pelo oscuro en lugar del plateado que recordaba, pero con la misma expresión terca en la mandíbula. La fotografía había sido tomada frente a este mismo taller, aunque la calle de más allá se veía diferente, más llena, viva, con tiendas que hacía mucho tiempo que estaban tapiadas. 1958. Leyó Elena en el reverso de la foto, la tinta desvaída pero legible. La colocó con cuidado en el banco de trabajo y cogió otra. Esta mostraba un coupé de antes de la guerra con un adorno de capó Art Deco que captaba la luz como una llama de plata. La artesanía evidente incluso en la fotografía granulada le cortó la respiración. Surgieron más fotos, coches con nombres que reconocía de las historias de su padre: Hispano-Suiza, Pegaso, Elizalde. Coches con líneas gráciles que habían desaparecido de las carreteras españolas décadas atrás. Algunas fotos tenían notas garabateadas en el reverso: pedido especial para Balbuena, restauración completada marzo de 1962, 1 de 7 construidos. Debajo de las fotografías había sobres marcados con fechas y títulos sellados, sus esquinas suaves por la edad. La tinta se había desvanecido a un azul fantasma, pero la cuidadosa caligrafía seguía siendo clara. La escritura distintiva de Ramón O'Malley, con sus ángulos y florituras precisos. En el fondo de la caja descansaba un libro de contabilidad encuadernado en cuero, sus bordes deshilachados por el tiempo y la humedad. Elena lo levantó con manos reverentes, el cuero cálido y vivo bajo su tacto. Cuando lo abrió, el lomo crujió en protesta, liberando el aroma a papel viejo y tabaco. «¿Qué es?», preguntó Sofía, acercándose, su aliento cálido contra la mejilla de Elena.
Página tras página de escritura pulcra llenaban el libro. Entradas que se remontaban a principios de la década de 1950, cada una meticulosamente registrada por la mano de Ramón O'Malley. Números de chasis, pedidos personalizados, tasaciones. Algunas entradas llevaban asteriscos y anotaciones crípticas. Pieza única, prototipo, carrocería a medida. Junto a ciertas marcas había valores de tasación que hicieron parpadear a Elena. Cifras con más ceros de los que jamás había visto junto a su nombre. «Coches», susurró Elena. El tío Ramón restauraba coches clásicos. Pasó las páginas con cuidado, rastreando la historia del taller O'Malley a través de los vehículos que habían pasado por sus puertas. Algunas entradas señalaban «vendido a coleccionista» o «devuelto al propietario», pero otras estaban marcadas como «retenido» o «almacenado». Hacia el final del libro, en una página fechada solo 3 años antes, Elena encontró una nota con una letra que se había vuelto más temblorosa con la edad. Coches guardados para su custodia durante la enfermedad. Para Elena, si no lo logro. Escucha como una llave inglesa. Honesta. Las lágrimas asomaron a las comisuras de sus ojos. El tío Ramón, brusco y solitario, le había dejado más que un edificio lleno de chatarra. Le había dejado un legado. «Mamá», dijo Sofía, tirando de su manga. «Hay más». La niña estaba junto a la pared trasera donde habían encontrado la caja, el haz de la linterna apuntando a la esquina más alejada del taller. Allí, bajo lonas cubiertas de polvo que se desplomaban como gigantes dormidos, yacían los contornos de varios vehículos. Los habían notado antes, pero habían asumido que eran solo más montones de piezas. Elena se movió hacia ellos lentamente, el corazón martilleando contra sus costillas. El suelo de cemento estaba frío bajo sus rodillas mientras se arrodillaba junto a la forma más cercana y agarraba el borde de la lona. La tela raspó bajo sus palmas, un pesado suspiro, y luego un destello de metal pulido apareció, captando la luz como escarcha a la luz del sol. Tiró de la lona por completo, desvelando lo que había debajo. Los cromados centellearon en la penumbra, faros como ojos que se abren tras un largo sueño. Un capó se extendía largo y elegante, curvas que fluían como agua congelada en el tiempo. Ruedas de radios con neumáticos de banda blanca. Un volante con aro de madera visible a través de ventanas tan limpias que podrían haber sido pulidas ayer. «Es precioso», susurró Sofía, extendiendo la mano para tocar el guardabarros, y luego retirándola como si temiera que pudiera desaparecer. El olor a cuero viejo floreció en el aire, cálido y rico. El aroma de viajes por carretera que alguien se había prometido una vez, de destinos nunca alcanzados. Elena consultó el libro de contabilidad, encontrando la entrada que coincidía con el vehículo que tenía delante. Un coche de turismo de 1938 con una parrilla personalizada, encargado por un magnate de la industria barcelonesa que había muerto antes de recibirlo. Valor de tasación. Suficiente para pagar sus deudas y más. Con manos temblorosas, quitó la segunda lona, revelando un fastback con franjas de carreras dormido bajo años de cuidadoso almacenamiento. La tercera lona escondía un coupé hecho a mano con la firma de un carrocero grabada en el umbral de la puerta, apenas visible bajo décadas de cuidado. «No son chatarra», dijo Sofía, la risa brotando en su voz, limpia y brillante como una campana. «Son historia», terminó Elena, algo aflojándose en su pecho, algo que había estado tenso durante tanto tiempo, que había olvidado cómo se sentía respirar sin ello. «Son la historia de Barcelona». Cerró el libro de contabilidad, metiéndolo bajo el brazo, su peso firme e innegable contra su costado. El aviso naranja todavía ondeaba en la puerta, pero parecía menos amenazante ahora, menos definitivo. Afuera, el viento amainó de repente, como si la propia ciudad se detuviera a escuchar. Adentro, el edificio finalmente exhaló un aliento largamente,
contenido. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía, sus ojos reflejando los cromados que tenía delante. Elena miró a su hija, a la esperanza que florecía en su rostro como las primeras flores de la primavera, a la determinación en su postura que reflejaba la de Elena. Pensó en Raúl Peña y su oferta despectiva, en la señora, Hierro y su carpeta de infracciones, en todas las personas que la habían mirado, a ellas, y solo habían visto lo que les faltaba. «Ahora», dijo Elena, su voz más firme que en años, «hacemos un plan». Esa noche, extendieron las fotografías sobre la mesa de su cocina, con el libro de contabilidad abierto a su lado. El apartamento todavía estaba frío, pero algo cálido se había encendido entre ellas, una llama de posibilidad que no existía esa mañana. Trabajaron hasta altas horas de la noche, Sofía investigando los valores de los coches clásicos en línea, mientras Elena hacía listas de lo que se necesitaba para poner el taller en regla. En su bolsillo, el llavero roto parecía pulsar con energía, como si la suerte que su padre había prometido finalmente estuviera encontrando su camino hacia ella. Afuera, Barcelona dormía bajo la nieve fresca, las farolas proyectando largas sombras sobre los montones blancos. Adentro, madre e hija se inclinaban sobre su trabajo, sus sombras fusionándose en la pared detrás de ellas, indistinguibles la una de la otra en el propósito compartido que las unía. Por la mañana, tenían un plan. Por la mañana, estaban listas. La noticia corrió más rápido que el funicular por Poble Sec. El viernes por la mañana, el taller O'Malley bullía con una vitalidad que no había conocido en décadas. Elena había hecho algunas llamadas estratégicas, al Club de Coches Clásicos de Barcelona, a un periodista del periódico del barrio que había hecho un reportaje sobre negocios locales, a un abogado cuya tarjeta había encontrado en el cajón del escritorio del tío Ramón. El aviso naranja todavía colgaba de la puerta, pero su poder había disminuido de alguna manera con cada hora que pasaba. El señor Salazar, del bar de tapas de enfrente, trajo un termo de café que impregnó el aire con olor a canela y clavo. Se quedó un rato, con los ojos muy abiertos mientras Elena le mostraba las fotografías de coches que su padre podría haber visto circular por la Gran Vía en su apogeo. «Mi papá trabajaba en la antigua fábrica de Hispano-Suiza», dijo, pasando los dedos curtidos por la imagen de un sedán reluciente. «Volvía a casa con historias de cómo nacían estas bellezas. 2 trabajadores jubilados de la antigua fábrica aparecieron a media mañana, con las gorras en las manos callosas. Se movieron por el taller con reverencia, identificando piezas cuyo propósito los hombres más jóvenes habían olvidado hace mucho tiempo, contando historias de una industria que una vez había definido no solo una ciudad, sino un siglo, español. «Eso de ahí es un carburador Solex», dijo uno, levantando un componente metálico de una estantería que Elena había marcado como posible chatarra. «Ya no los fabrican, pero los coleccionistas pagarían un buen dinero por uno en este estado». Sofía los seguía, cuaderno en mano, registrando valores e historias con la diligencia de una erudita. Tenía las mejillas sonrosadas por la emoción, los ojos brillantes de propósito. Elena observó a su hija transformarse ante ella. Ya no era solo una niña a la que proteger, sino una socia en esta inesperada empresa. Al mediodía, el taller estaba lleno de luz y voces. Alguien había traído ensaimadas. Alguien más había colgado una pancarta hecha con una vieja lona. El legado de O'Malley, pintado con letras cuidadas. Los coches permanecían cubiertos, su presentación prevista para más tarde, cuando todos se hubieran reunido. La señora Hierro llegó a la 1, su abrigo de lana cambiado por una chaqueta acolchada, el pelo recogido en un gorro de punto. Entró por la puerta con la misma eficiencia de antes, pero su rostro cambió cuando vio el espacio transformado. Donde había habido caos, ahora había orden. Herramientas colgadas en paneles perforados, piezas clasificadas en contenedores etiquetados, suelos barridos y limpios de décadas de polvo. «Señora Castillo», dijo, con la carpeta pegada al pecho como un escudo,
Recibí una llamada sobre una actualización de la situación de cumplimiento. Antes de que Elena pudiera responder, el señor Balbuena dio un paso adelante, anciano pero con la espalda recta, con una pajarita que parecía anacrónica en el barrio obrero. El abogado había llegado 1 hora antes, libro de contabilidad en mano. Sus ojos se abrieron de par en par cuando Elena le mostró lo que había debajo de las lonas. Como representante legal de la señora Castillo, dijo con tranquila autoridad, puedo asegurarle que estamos abordando todos los problemas de cumplimiento según el código de la ciudad. Le entregó a la señora. Aquí una carpeta que contenía permisos, solicitudes y un calendario de mejoras que se extendía justo hasta el borde de la fecha límite. Los ojos de la señora Hierro se entrecerraron mientras escaneaba los documentos, pero la lucha pareció desvanecerse de su postura. Esto es exhaustivo, admitió. Elena sonrió, no con triunfo, sino con alivio. No buscamos atajos, señora. Hierro. Este lugar es importante para el barrio, para mi familia. La inspectora asintió, un atisbo de respeto cruzando sus facciones. Se dirigió hacia la parte trasera del taller, donde una pequeña multitud se había reunido alrededor de los vehículos aún cubiertos, la curiosidad atrayéndolos como polillas a una llama. La puerta se abrió de golpe, justo cuando Elena se preparaba para desvelar el primer coche. Raúl Peña entró con la confianza de un hombre al que nunca le habían dicho que no. 2 hombres con monos de trabajo, siguiéndole los talones. Afuera, el rugido de los motores diésel anunciaba la presencia de grúas, sus elevadores hidráulicos ya activados. Vaya, vaya, dijo Raúl, inspeccionando a la multitud con calculada diversión. Menuda reunión de vecinos. Sus ojos encontraron los de Elena a través del espacio, fríos como el acero de febrero. ¿Sigues jugando a los talleres, preciosa? La sala se silenció. Las conversaciones se convirtieron en susurros y luego en silencio. Sofía apareció al lado de Elena, con la barbilla levantada en un desafío que reflejaba el de su madre. Raúl se movió al centro de la sala, sus botas dejando huellas húmedas en el cemento recién barrido. Aplaudió lentamente, el sonido resonando en las paredes de metal. «Bonitos juguetes», dijo, señalando las formas cubiertas. «Siguen siendo chatarras sin papeles». Algo cambió en Elena entonces, una placa tectónica moviéndose bajo años de acomodación, de hacerse pequeña para encajar en las expectativas de otras personas. Dio un paso adelante, el libro de contabilidad sostenido contra su pecho como una armadura. «Papeles», dijo, su voz firme como el par motor. «Los números coinciden con los chasis, tasaciones, las notas del tío Ramón». Le entregó una carpeta a la señora. Hierro, cuyos dedos enguantados pasaron las páginas con creciente interés, y una carta de Balbuena y socios, abogados, confirmando la procedencia y la propiedad. La sonrisa de Raúl se tensó en las comisuras. «Qué mono, pero sin restauración solo son carcasas oxidadas. El coste de restaurarlos te arruinaría 2 veces». Sofía dio un paso adelante, con el teléfono en alto como una prueba. «Grabé su oferta el martes, señor. Peña, esa en la que llamó a los coches basura y le dijo a mi madre que tenía suerte de conseguir 1.500 euros por todo lo que hay aquí». Su voz no tenía crueldad, tenía claridad, la verdad desnuda y sin barniz. Murmullos recorrieron a la multitud. Uno de los trabajadores jubilados dio un paso adelante, con el rostro enrojecido por la emoción. «Eso de ahí es un 8 cilindros en línea de los años 30 con los acabados originales», dijo, con la voz temblorosa, mientras señalaba la forma cubierta más grande. «Pertenece a un museo, o a las manos adecuadas». Miró a Elena, asintiendo una vez. «Manos pacientes». Las mejillas de Raúl se sonrojaron, el rubor subiendo desde su cuello como mercurio ascendente. «No conoces el mercado», espetó, perdiendo la compostura por primera vez. «Te ahogarás en impuestos y tasas de almacenamiento. Solo el seguro te comerá viva». Se volvió hacia Elena,
la voz bajando a un murmullo confidencial destinado a excluir a los demás. Sé lista. Llámame cuando te golpee la realidad. Mi oferta sigue en pie, por ahora. Elena dio un paso adelante, con las palmas abiertas, la barbilla alta. Pensó en todas las veces que había retrocedido, se había tragado sus palabras, se había adaptado a los espacios estrechos que otros habían considerado apropiados. Pensó en Sofía observando, aprendiendo, convirtiéndose en una mujer que enfrentaría las mismas presiones, los mismos desdenes. «Sé lo que es la dignidad», dijo, con la voz lo suficientemente clara como para llegar a todos los rincones de la sala. «Sé lo que es un valor justo, y sé que hoy no estamos desesperadas». No escupió las palabras como dardos, las depositó como tablones, firmes y transitables, un camino hacia adelante. La sala se quedó en silencio de esa manera sagrada antes de los aplausos. Luego alguien, el señor Salazar quizás, o uno de los trabajadores jubilados, comenzó a aplaudir. Otros se unieron, el sonido creciendo como un motor que finalmente arranca. Fuerte, limpio, inevitable. Raúl retrocedió hacia la puerta, indicando a sus hombres que se retiraran. Las grúas de afuera aceleraron una vez con frustración, luego se callaron. Se detuvo en el umbral, con el rostro ilegible. «Tu tío era un viejo cabezota», dijo, pero a las palabras les faltaba convicción. «Estáis cortados por el mismo patrón». «Gracias», respondió Elena, y lo dijo en serio. Después de que se fue, el taller pareció expandirse, el aire más ligero, la luz más brillante. La señora Hierro se acercó a Elena, con la carpeta bajo el brazo. «Le quedan 9 días», dijo, pero su tono se había suavizado. «Volveré entonces». «Estaremos listas», prometió Elena. El señor Balbuena se unió a ellas, con la pajarita ligeramente torcida por la emoción. «Hay un interés significativo del Museo de Historia de Barcelona», dijo, «y 3 coleccionistas privados ya se han puesto en contacto basándose únicamente en la procedencia». Elena asintió, absorbiendo la información como lluvia después de la sequía. Miró alrededor del taller, a la gente que había venido a ser testigo, a Sofía cuyo rostro brillaba de triunfo, a los coches cubiertos que representaban no solo vehículos, sino posibilidades. «Es la hora», dijo, moviéndose hacia la lona más grande. Sus dedos encontraron el borde, agarrando la tela que había protegido la historia a través de años de abandono. Con un movimiento suave, la retiró, revelando cromados relucientes, guardabarros curvos, un parabrisas que captaba la luz como un diamante. Jadeos recorrieron a la multitud. Los flashes de las cámaras destellaron. Sofía se rió, el sonido rebotando en el metal y el hormigón, devolviéndose como música. 6 semanas después, la oficina olía a café y a madera recién aceitada. La primavera había llegado a Barcelona con una calidez tentativa, persuadiendo a los azafranes a brotar por las grietas de las aceras y trayendo días más largos a lo que parecían eternas oscuridades. Elena estaba sentada en el escritorio que una vez fue de su tío, ahora restaurado y organizado, con un ordenador que Sofía había insistido que era esencial para su nueva empresa. En la pared colgaba una fotografía enmarcada del tío Ramón, sonriendo bajo una gorra torcida, con una llave inglesa en la mano mientras se apoyaba en el guardabarros de un coche vendido hacía mucho tiempo, pero nunca olvidado. A su lado, Elena había colocado el primer euro ganado por el taller Castillo e hija, el pago por un cambio de aceite que había realizado ella misma, sus manos recordando el ritmo paciente enseñado por esas mismas manos de la fotografía. La transformación había ocurrido con una velocidad que todavía la dejaba sin aliento cuando pensaba en ello. El coupé de carrocería especial se había subastado a través de Balbuena y socios, alcanzando una suma que había saldado todas las deudas y dejado suficiente para renovar tanto el taller como su apartamento. El Museo de Historia de Barcelona había expresado interés en exhibir el coche de turismo
de antes de la guerra en préstamo, con una placa en honor a la contribución de Ramón O'Malley a la preservación del patrimonio automovilístico. El fastback permanecía en el taller, una promesa reluciente sobre ruedas, su motor recientemente devuelto a la vida bajo los cuidadosos cuidados de Elena. Había decidido conservarlo. Parte de la historia merecía quedarse donde pudiera ser tocada, donde pudiera recordarles lo que las manos pacientes podían lograr. La campanilla de la puerta, una nueva adición, sonó, y Sofía irrumpió con su energía de después de clase, la mochila colgada de un hombro, una carpeta aferrada en sus brazos. «Mamá», saqué un sobresaliente en mi proyecto de plan de empresa. La señorita. Robles dijo que era el más detallado que había visto de un alumno de segundo de la ESO. Elena sonrió, el orgullo calentándole el pecho. El proyecto, un plan integral para el taller Castillo e hija, había consumido las tardes de Sofía durante semanas. Mientras otros estudiantes creaban negocios hipotéticos de venta de magdalenas o de paseo de perros, Sofía había documentado su viaje real, completo con proyecciones financieras, que el propio señor Balbuena había revisado con las cejas arqueadas de impresión. «Eso es maravilloso, cariño», dijo Elena, levantándose para abrazar a su hija. «Lo voy a colgar justo al lado del tío Ramón». Sofía sonrió radiante, luego se giró cuando la campanilla volvió a sonar. 3 chicas adolescentes de su instituto entraron, su nerviosa emoción visible en sus manos inquietas y sus miradas huidizas. Eran las primeras participantes en Chicas con Llaves, el taller de los sábados que Sofía había propuesto como parte de su labor comunitaria. «¿Habéis llegado pronto?», dijo Sofía, asumiendo inmediatamente el papel de instructora asistente. «Estamos montando en la nave de atrás. Mamá nos va a enseñar a cambiar las pastillas de freno hoy». Elena observó cómo su hija guiaba a las chicas por el taller, ya no un lugar polvoriento y olvidado, sino un espacio limpio y bien iluminado donde los vecinos venían a aprender mantenimiento básico del coche, donde los aprendices adolescentes aprendían el valor de trabajar con sus manos, donde la comunidad encontraba un terreno sólido en una ciudad demasiado a menudo definida por lo que había perdido en lugar de por lo que estaba construyendo. Los sábados por la mañana ahora llenaban el taller de risas y preguntas, con el olor a cacao mezclándose con goma y aceite, con el sonido de herramientas de metal contra piezas de metal, una percusión urbana que se sentía como el latido del corazón de la ciudad. El señor Salazar traía tapas a la hora del almuerzo. Los trabajadores jubilados de Hispano-Suiza pasaban a contar historias que la generación más joven grababa en sus teléfonos, preservando la historia oral junto con las habilidades mecánicas. Incluso la señora Hierro había regresado, esta vez vestida de calle, con una tortilla de patatas en la mano como ofrenda de paz. Se había quedado torpemente junto a la puerta, con las mejillas sonrosadas por algo que podría haber sido vergüenza. «Los inspectores a veces olvidamos lo que estamos protegiendo», había dicho en voz baja, sus ojos contemplando el espacio transformado. «No se trata solo de códigos, se trata de esto». Había señalado el taller, a la gente que había en él, a la vida que había regresado a un edificio que una vez estuvo destinado al desguace. Raúl Peña había pasado una vez en coche, reduciendo la velocidad al pasar. Había mirado a través de las puertas abiertas del taller, donde Elena estaba enseñando a un grupo de vecinos a comprobar el aceite, su rostro ilegible detrás de las ventanillas tintadas. Por un momento, se había detenido en el umbral como un hombre fuera de su propia infancia, luego se había alejado sin decir palabra, dejando solo un humo de escape que se disipó en el aire primaveral. La propiedad legal del taller se había finalizado la semana anterior, la escritura transferida a nombre de Elena, la documentación presentada en el ayuntamiento. El llavero roto, una vez un recordatorio de la pérdida, ahora colgaba del contacto del fastback, su grieta ya no una fisura en la esperanza, sino una marca de carácter, de historia llevada adelante.
Esa noche, después de que el último cliente se hubiera ido y Sofía hubiera terminado sus deberes en el mostrador, se sentaron juntas en el escalón de la entrada del taller, 2 tazas de té humeando contra el aire que se enfriaba. Calle abajo, un saxofón flotaba desde una ventana abierta, y la puesta de sol teñía la ciudad en tonos de miel y ámbar. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de su madre, un gesto que pertenecía a una niña más pequeña, pero que se sentía correcto en este momento de tranquila compañía. «Mamá», dijo, su voz un susurro sobre el siseo del tráfico. «¿Crees que la gente nos veía antes de esto? Quiero decir, ¿nos veía de verdad?» Elena consideró la pregunta, observando una gaviota inclinarse sobre el puerto, plateada contra un azul cada vez más profundo. Pensó en todos los años de invisibilidad, los desdenes educados, las suposiciones, la forma en que la gente había mirado a través de ellas en lugar de a ellas. Pensó también en el señor Salazar, que le había fiado en el bar en las semanas difíciles, en las señoras de la iglesia que habían cuidado de Sofía después de clase cuando los turnos se alargaban, en los vecinos que las habían visto con la suficiente claridad como para ofrecer pequeñas amabilidades que habían hecho posible la supervivencia. «Los que importaban», respondió finalmente, «los que tenían ojos que merecía la pena mirar». Sofía asintió, satisfecha con esta verdad. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando la sinfonía vespertina de la ciudad. Sirenas lejanas, portazos de coches, voces llamándose de una calle a otra, música que se escapaba de las ventanas abiertas, los sonidos de la vida continuando, de la gente abriéndose camino lo mejor que podía. «He estado pensando», dijo Sofía, sentándose más erguida. «Deberíamos ofrecer becas para el programa Chicas con Llaves, para las niñas que no pueden pagar la cuota de los materiales». Elena sonrió, reconociendo en su hija el mismo impulso que la había llevado a dar comida extra a los pacientes hambrientos del hospital, a sujetar las puertas a extraños que luchaban con paquetes, a dejar monedas en las máquinas expendedoras para la siguiente persona. La herencia que más importaba no tenía nada que ver con talleres o coches. Vivía en el corazón que había aprendido pronto a ver a los demás con claridad. «Por supuesto que deberíamos», asintió. Rodeó a Sofía con un brazo y la apretó, el llavero roto y frío contra la palma de su mano en el bolsillo. Ya no un recordatorio de lo que se había perdido, sino un símbolo de lo que se había encontrado. No solo seguridad material, sino algo más valioso. Propósito, comunidad, el conocimiento de que su historia importaba. «Escucha», dijo en voz baja. «¿El qué?», preguntó Sofía, inclinando la cabeza. «El motor arrancando», respondió Elena sonriendo. «La vida que hemos estado poniendo a punto todo este tiempo». Mientras la oscuridad se cernía a su alrededor, se encendieron luces por todo el barrio. Ventanas brillando como faros, farolas creando pozos de seguridad, el letrero de neón que habían instalado sobre la puerta del taller, proyectando un brillo azul y rojo sobre la acera. Taller Castillo e hija. El nombre escrito con luz. Elena levantó su taza en un brindis por la ciudad, por su hija, por el taller que se había convertido no en una herencia de polvo, sino en un cimiento para el futuro. Respiró el aire fresco de la primavera, sintió el calor de Sofía a su lado y pronunció la verdad que se sentía como un hogar. El amor y la dignidad son tesoros que nadie puede robar.